El problema no es ese misil. Lo que estamos viendo podría no ser el golpe decisivo de Irán. Podría ser algo más inquietante. Una fase de medición y desgaste para descubrir cuánto cuesta frenar cada oleada. Cuánto puede resistir la defensa rival y en qué punto empieza a abrirse una ventana más peligrosa. Y si esa lectura es correcta, entonces lo más importante de esta historia no sería lo que ya vimos, sino lo que podría venir después. Hoy te voy a mostrar por qué varias señales no apuntan solo a una represalia limitada, sino a una lógica mucho más seria. Una lógica de prueba, presión y preparación. Porque en este tipo de conflictos, lo más peligroso casi nunca es el primer golpe. Lo más peligroso suele ser la fase que ese golpe está preparando. Durante los últimos intercambios, mucha gente se ha quedado en la superficie, en el misil, en la imagen del impacto, en la capacidad técnica, en la exhibición del arsenal. Pero esa lectura se queda corta, porque una potencia regional no siempre usa primero lo mejor que tiene, ni muestra de entrada toda su capacidad real. A veces hace algo distinto, a veces prueba, a veces mide, a veces obliga al rival a reaccionar para estudiar cuánto le cuesta defenderse, cuánto tarda en responder y hasta qué punto puede sostener el esfuerzo si la presión aumenta. Y ahí es donde este conflicto deja de ser una simple secuencia de ataques y respuestas. Porque la pregunta ya no es solo qué lanzó Irán. La pregunta es qué está tratando de averiguar con cada oleada, con cada presión, con cada señal que obliga a mover defensas, a activar interceptores y tensar a toda la región. La primera clave es esta. Esto no debe leerse como una historia de arsenal, sino como una posible fase de prueba. Cuando un actor quiere preparar una escalada mayor, no siempre entra de frente con su capacidad más sensible. Muchas veces empieza obligando al rival a mostrar cartas. Quiere ver cómo responde la defensa. Quiere ver qué sistemas se activan primero. Quiere ver qué zonas se protegen con más prioridad. Quiere medir tiempos, patrones y costes. En otras palabras, no solo está atacando, está recogiendo información, está observando, está tomando nota de cómo se comporta la defensa bajo presión real. Eso cambia por completo la lectura del conflicto. Porque si el objetivo fuera únicamente golpear, la historia terminaría en el impacto. Pero si el objetivo también es medir y preparar, entonces cada episodio pasa a ser parte de algo más grande, parte de una fase previa, parte de una arquitectura de desgaste. La segunda clave es todavía más incómoda. La defensa puede funcionar y, aún así, estar perdiendo margen. Esto es esencial entenderlo. En una guerra de presión sostenida, interceptar no significa necesariamente controlar la situación. Una defensa aérea puede derribar buena parte de 1900 una oleada y aún así estar entrando en una dinámica peligrosa. Porque cada activación tiene un coste. Cada intercepción consume recursos. Cada alerta prolongada desgasta operadores, logística, coordinación y reservas. Y si enfrente hay un actor que entiende esa lógica, entonces el objetivo no es solo penetrar. El objetivo es obligarte a gastar, obligarte a sostener, obligarte a mostrar hasta dónde puedes aguantar. Eso es lo que vuelve este tablero mucho más delicado de lo que parece. Porque la gente suele medir la defensa solo por una pregunta: ¿cuántos ataques logró frenar? Pero en una fase de desgaste, la pregunta correcta es otra: ¿cuánto tiempo puede seguir haciéndolo al mismo ritmo, con el mismo coste y sin abrir una brecha más adelante? Y aquí aparece la tercera clave. El verdadero peligro no está en el intercambio puntual. Está en lo que pasa cuando el intercambio se vuelve sostenido. Ese es el punto que casi nadie quiere mirar de frente. Porque mientras el debate público se queda atrapado en el último ataque, la lógica estratégica se mueve hacia otra parte. Se mueve hacia la sostenibilidad. Se mueve hacia la resistencia del sistema. Se mueve hacia quién puede mantener la presión más tiempo sin romperse antes. Si Irán estuviera entrando en esa lógica, entonces el objetivo real no sería solo responder, sería erosionar, sería fatigar, sería empujar al rival a una situación en la que defenderse siga siendo posible, pero cada vez más caro, más complejo y más difícil de sostener políticamente y militarmente. Y cuando eso ocurre, la balanza empieza a moverse aunque el mapa todavía no lo refleje de forma evidente.
Por eso el foco en el arsenal más potente puede ser engañoso si se presenta mal. Porque lo relevante no es solo si Irán tiene una capacidad más dura reservada. Lo relevante es para qué la estaría reservando, y la respuesta más inquietante es esta. Podría estar reservándola para una fase posterior, cuando el rival ya haya gastado parte de su margen defensivo, cuando ya se hayan mostrado patrones de respuesta y cuando la presión regional haya escalado lo suficiente como para multiplicar el impacto de una segunda fase. Dicho de otra manera, lo más peligroso no sería que exista una capacidad reservada. Lo más peligroso sería que esa capacidad entre en escena después de una fase de medición y desgaste. Eso también afecta a la lectura geopolítica del conflicto. Porque aquí no estamos viendo solo una cadena de ataques. Estamos viendo una competencia por imponer costes, por medir resistencia y por alterar la relación entre ataque barato y defensa cara. Y cuando un conflicto entra en esa lógica, deja de ser un episodio aislado y se convierte en una prueba de aguante, una prueba de profundidad, una prueba de quién puede sostener más presión sin ceder terreno estratégico. Además, esto no golpea solo al rival directo, también tensiona al entorno, obliga a mover recursos, obliga a recalcular apoyos, obliga a terceros a decidir hasta qué punto quieren implicarse si la dinámica ya no es la de una represalia limitada, sino la de una escalada que puede ir comiéndose la estabilidad regional por capas. Ese es el verdadero significado político de una fase de desgaste. No solo castiga sistemas militares, también empieza a subir el precio diplomático, logístico y estratégico del conflicto para todos los que están alrededor. Ahora mismo pueden abrirse 3 escenarios. El primero es el moderado. Irán mantiene una presión limitada, escalonada y calculada, suficiente para seguir midiendo la respuesta rival, pero sin empujar todavía a una ruptura mayor. En ese escenario, la prioridad sería observar, probar y mantener la iniciativa psicológica sin cruzar aún ciertos umbrales. El segundo es el intermedio. La presión deja de ser meramente simbólica y pasa a combinar volumen, complejidad y ritmo. No para buscar solo daño inmediato, sino para tensionar más la defensa, obligarla a cubrir más frentes y elevar el coste de sostener cada respuesta. Aquí ya no hablaríamos de una señal aislada, sino de una dinámica diseñada para consumir margen. Y el tercero es el peligroso. Después de una fase de medición y desgaste, llega una operación más dura, más concentrada o mejor sincronizada contra infraestructura crítica, bases, nodos sensibles o puntos donde la defensa ya haya mostrado fatiga, saturación o vulnerabilidad. Ese sería el momento en que la fase previa dejaría de parecer una secuencia de episodios y empezaría a verse como lo que en realidad era: la preparación de algo mayor. Por eso, la pregunta ya no es si el último intercambio fue contenido o no. La pregunta real es si este conflicto está entrando en una lógica en la que la defensa puede seguir funcionando, pero cada vez a un coste más alto, mientras el atacante gana información, experiencia y oportunidad para una fase posterior. Y, si esa es la dirección del tablero, entonces el peligro no está solo en el próximo misil. El peligro está en el momento en que una de las partes concluya que ya ha medido suficiente, que ya ha desgastado bastante y que ya puede intentar algo más grande. La pregunta ya no es qué lanzó Irán esta vez. La pregunta real es si Irán está usando esta fase para preparar otra mucho más peligrosa. Si quieres entender estos conflictos más allá del titular y ver quién está intentando agotar primero al rival, suscríbete al canal. Y dime en comentarios, ¿esto te parece una represalia limitada o el inicio de una estrategia de desgaste antes del golpe realmente peligroso?